¿Qué tal de nuevo? Soy Juliana Scatz, Nane. Bienvenidos otra vez a Turismo tras bastidores, en donde se analiza el desarrollo del turismo en Guatemala. En este caso estamos haciendo una serie de entrevistas de el desarrollo de proyectos de turismo comunitario que consideramos exitosos en el país, empezando con San Juan La Laguna. Les quería dar las gracias a todos los que me escribieron y así como me llamaron, dando retroalimentación de la primera entrevista con la doctora Mónica Bercher. Uno de los comentarios más recibidos fue que largo el video. Entonces, creo que es más estilo como podcast y lo pueden ir escuchando en una buena sentada de tráfico o en un buen viaje de carretera, más que sentarse a ver 1 hora y media de entrevista. Eso sería la sugerencia y yo le voy a cambiar el nombre. Digamos, en Turismo tras bastidores van a haber otro tipo de actividades o reportajes. Entonces voy a especificar en los títulos. Y la segunda retroalimentación más común fue que era mucha información. Era como valioso, pero se mencionaba esporádicamente en el transcurso de las entrevistas. Entonces, ahorita para San Juan La Laguna hay 4 entrevistas de actores importantes del lado de la ONG. Entonces, creo que voy a hacer al final un como conglomerado de lecciones aprendidas, que sea un mini episodio. Este segundo episodio o esta segunda entrevista es con la licenciada Ana Virginia Cuellar. Se está presentando en ese orden, por el orden en que cada persona participó en el proyecto. El día de hoy les quería presentar a la licenciada Ana Virginia Cuellar, la doctora Mónica Berché. Ella es antropóloga y ella está dirigiendo el proyecto. Y la licenciada Cuellar entró cuando ya estaban más con un enfoque turístico. Ella es licenciada en ecoturismo y desarrollo de turismo sostenible, pero como la vez pasada, yo voy a dejar que ella se presente. Entonces pasamos a la entrevista con la licenciada Ana Virginia Cuellar. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar nuevamente. Estamos en uno de 4 capítulos del desarrollo del proyecto de turismo comunitario de San Juan La Laguna. Hoy estamos con Ana Virginia Cuellar. Ella es profesional de turismo, turistóloga, pero voy a dejar que ella se presente en vez que yo la presente. Hola Yuli, pues gracias por la invitación a este programa o podcast que estás realizando. Me parece súper interesante y bonito que quede un registro de los aprendizajes que hemos tenido como turistólogos, como tú decís, en el ámbito del turismo comunitario o turismo en general. Pues mi nombre es Ana Virginia Cuellar, tengo ahorita 41 años y me gradué de la Universidad del Valle, en aquel entonces licenciatura en ecoturismo se llamaba. Y después saqué una maestría en relaciones internacionales. Y entre ese lapsus de la licenciatura y la maestría, pues estuve trabajando en una ONG que se llama Fundación Solar, en la que estuve viviendo en el Aguatitlán, en San Juan La Laguna y San Pedro, en los dos lugares, por aproximadamente 6 años. Y ahí estuvimos desarrollando en el año más o menos 2000, del 2003 al 2007 que estuve yo, el proyecto de turismo comunitario en San Juan, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Buenísimo, gracias. ¿Y dónde naciste, dijiste? Ah, sí lo dijiste. Em, Bueno, yo nací aquí en Guatemala, en, en la ciudad de Guatemala, Y a y qué te dedicas ahora? bueno, actualmente estoy de directora o gerente de recursos humanos de una empresa familiar, pero al mismo tiempo estoy desarrollando, que es como lo que más me gusta, digamos,
el Departamento de Desarrollo Sostenible de la empresa. Un poco para profundizar y entender eh, el por qué, ¿verdad? Estudié ecoturismo y por qué es relevante el tema turístico. Es porque, bueno, yo cuando elegí turismo, digamos, me gradué del colegio, lo que siempre me apasionaba era todo el tema ambiental en realidad. O sea, yo siempre como miraba un incendio y me dolía así el corazón, o siempre me ha gustado como la naturaleza, los ríos, los lagos, los volcanes, los animales, las plantas. Entonces, yo en realidad quería algo parecido, o sea, algo que tuviera que ver con eso, pero no era que me gustaba la investigación, como investigar el animalito, la plantita, o sea, como estudiar biología, digamos. Y cuando estuve investigando la carrera de ecoturismo, me encantó porque era como que teníamos todos estos cursos, ¿verdad? De dendrología, biología, etnobotánica, eh, patrimonio natural, patrimonio cultural. Y eso me gustó porque yo lo que quería era como una cosa integral, no solo estudiar los animales o los vegetales, sino como hacer algo con eso. Y cuando, o sea, el nombre de la carrera, como bien lo dice, y los cursos que tenía, así como que a mí me llenaron el corazón porque era estudiar todo este ambiente, o sea, todo el medio ambiente, pero también el tema cultural, pero con un propósito, ¿verdad? Como que eso sentía yo que tenía más sentido. Entonces sí, es bien difícil porque verá los papás como que, ¿por qué turismo? Y turismo, ¿qué te va a dar de trabajo? Pero la verdad que no tuve ningún problema con ese tema y pues por eso estudié ecoturismo, ¿verdad? Y después, bueno, al cerrar la carrera, cuando estábamos haciendo las prácticas Sí, eso te iba a profesionales. preguntar, Carl, que cuándo fue que pusiste pie primera vez en San Juan. O sea, bueno, solo para entender lo que acabas de decir, porque digamos en esta carrera uno se podía enfocar más por el patrimonio cultural o por el patrimonio natural. Entonces tú te identificabas más como con rollos del medio ambiente. Sí, y como te digo, siempre es como uno al final va buscando lo que le apasiona, porque es lo que ahora le llamamos sostenibilidad, ¿verdad? Que también me caía mal todo el tema de la basura, entonces tenía que hacer algo así, pero es como una mezcla entre el medio ambiente y bueno, y el turismo, que también a mí me apasiona como, pero eso tal vez sí ya fue en la etapa de la universidad y en el momento de tener este primer eh, trabajo profesional, digamos, de tener contacto con la cultura, con nuevas costumbres. Ya. Y Pero también entonces sí siento, era la siguiente pregunta, que era, ¿por qué San Juan? ¿O cómo paraste en San Juan en el contexto de lo que estás diciendo? sí, bueno, por la universidad, ¿verdad? Que tuvimos las prácticas profesionales y en la práctica profesional la desarrollamos en el Aguatitlán, un grupo, y a mí me tocó en San Juan La Laguna, entonces hice una investigación en el curso de antropología aplicada y me tocó convivir con una familia de San Juan durante 1 o 2 meses, los 2 años de la práctica. Y ahí fue que hicimos el link o el contacto con la ONG porque estaba asentada ahí en ese momento. Y a ¿Ese mí qué me año llamó fue? en el 2001 y 2002, o Ah, 2001, digamos. sí. Yo creo, es que Ana Y Virginia y yo estábamos en esa misma clase. Entonces, sí me recuerdo que antropología aplicada fue en el 2001, que fue la primera vez que llegamos por ahí a San Pedro. Y ujú, después, creo que la práctica 2002 y después ya tú te fuiste a trabajar ahí 2003, ¿verdad? sí, estuvimos viviendo, o sea, ese primer año fue en San Pedro, pero a mí siempre me tocó el proyecto de o sea, me tocaba en San Juan, ¿verdad? Ujú. Por el trabajo que hicimos. Bueno, entonces ya estando ahí, a mí me encantó, o sea, le vi potencial, sentí que se podía aplicar todos los temas que habíamos visto en la universidad
y aparte era como un lugar vivible, porque yo tampoco era de que quería irme a meter, como te digo, me gustaba el tema ambiental, pero no era así como irme a estudiar el animal o la planta, sino que ahí sí era el boom turístico. También se veía a flor de piel todo lo que el impacto turístico tenía en el lago, positiva y negativamente, ¿verdad? Mm. O sea, Y esa era parte de lo que estábamos viendo en esas clases, ¿verdad? Como el impacto exacto. turístico. Sí, el impacto. Entonces, yo sentí que ahí podía aplicarlo y se dio la oportunidad, no me recuerdo cómo, pero ya estando ahí con la familia de San Juan, ellos trabajaban, le daban servicios a la ONG, a Fundación Solar, como de alimentación, cuando había alguna coffee break. Esta familia era la que hacía todos la comida en un hotel donde hacíamos las Ah, qué chileno. Yo me reuniones. recuerdo de esa familia, eran buenísima gente, ¿verdad? Sí, Ya no los he son, vuelto a ver en hace muchos años que no los miro. ¿Tú los has visto? sí, la verdad, la hija pequeña que tendría como 6 años y el hijo pequeño como 5, ahorita ya está casada y tiene hijos. Ah, pasa rápido Entonces, el tiempo, no se siente hace sí, tanto. aparte que sí se ha de haber casado bien jovencita o se ha de haber juntado porque no se está casada, pero tuvo hijos. Bueno, la cosa es que ya estando ahí, hice contacto con las que en ese entonces coordinaban el proyecto de ecoturismo en la Fundación Solar, que estaba como bajo el paraguas de ellos, tenían un tema que se llamaba servicios ambientales y veían el turismo como un servicio ambiental porque lo protegía, ¿verdad? Protegía los recursos, Ujú. pero a la vez generaba ingresos. Entonces, yo hablé con ellas para ver si lo que estaba haciendo, qué necesidades tenían, qué en ese momento querían hacer y me dijeron que querían hacer un recorrido turístico Ujú. porque ellos trabajaban con varios grupos organizados que se llamaban, ¿verdad? Asociaciones de mujeres y hombres de distintos servicios que daban y ellos querían hacer como un circuito donde estas asociaciones fueran los anfitriones. Y a ese circuito no solo añadirle, o sea, como el trabajo que ellos prestaban o los servicios que ellos prestaban, sino era todo, ¿verdad? Identificar como el sitio turístico, la ubicación, qué potencial tenía y armar todo el circuito. Y era justo lo Solo que antes de que sigas en esa línea, digamos que tú estabas en la clase y después en la práctica tuviste el enlace con esta gente, pero solo, ¿cuáles fueron tus primeras, así en el contexto de lo que habías dicho, que en la entrevista pasada con Mónica ella nos comentó de que alrededor de San Juan ya habían pueblos que sí tenían turismo, ¿verdad? Los más cercanos siendo San Pedro, San Marcos y en el sí. lago otros. Entonces, en cuanto al impacto, o sea, ¿cuál fue tu primera percepción de San Juan? Es que, bueno, eso fue, digamos que te voy a seguir un poquito en orden. Cuando ellos me presentaron esta necesidad, o sea, yo necesitaba hacer mi tesis, ¿verdad? Y escogí ese tema y de eso realicé mi tesis y lo uní me acuerdo, con un estudio de mercado, me acuerdo. Bueno, la cosa fue que yo había llegado a San Juan, no lo conocí esa vez, la primera vez, había ido, creo que en el 2000 habrá sido, con unas amigas que subían volcanes, o con el grupo estos de los que subían volcanes, y habíamos ido a subir un volcán que se llama Paquisis, y ese volcán Paquisis lo subían a través de San Juan. Era un Mm. volcán bien difícil de subir, que requería casi que todo el día y quedarse a dormir en la cima. Y yo recuerdo que llegamos en lancha a San Juan y no había nada, o sea, era un pueblo en medio de la nada. O yo lo sentí en ese momento así, pristino, porque yo había ido al lago Atitlán, al lago de Pana, no había ido a la Cuenca Sur. Entonces, había, me acuerdo, una tiendita en la entrada, ¿verdad? Así de lámina, y no vendían ni chucherías, una que otra chuchería. Compramos ahí como agua pura, me recuerdo, alguna chuchería, y empezamos a subir el muelle, del muelle hacia el pueblo, en la calle empedrada,
y eran poquitas casas, súper silencio, eran las casitas con su estufas de comal, sacaban el humito ahí por la chimenea, pero era un pueblo No. súper tranquilo. Y subimos el volcán y ya después, cuando fuimos con el curso de antropología, fuimos de primero a San Pedro. Entonces todos sabemos que San Pedro pues ya tenía un turismo, ya hoteles, restaurantes y turismo como hippie, digamos. Y entonces, si tú comparabas un pueblo con el otro, obviamente un pueblo se sentía como estando tan cerca, tan distintos, porque uno era el ruido, la bulla, la fiesta, la comida, el turismo, todos los extranjeros, ¿verdad? Y en San Juan, gente local, súper callado, una que otra iglesia evangélica ahí, ¿verdad? Pero muy, muy silencio, digamos. Wow. Entonces, esa fue mi primera impresión. Y estamos hablando por ahí del 2001, más o menos. En el 2001 sí, Qué poco tiempo para que se cambie tanto, ¿ah? exactamente Ya son sí. 21 años. Hoy estamos octubre del 2022. ¿Va? ¿Y cuánto tiempo estuviste en San Juan trabajando en total? Fueron como 6 años entre que estuve en San Pedro y San Juan, pero siempre como en San Juan fue donde trabajé, digamos, fueron como 6 años. Buenísimo. Y digamos, ¿trabajaste con una asociación en específico más que todo o estoy equivocada? Entonces, bueno, entonces, como te comentaba al principio, como era el trabajo de hacer un circuito turístico, no era netamente con la ONG. Entonces, ellos sí me presentaron a todos estos grupos organizados y en ese momento no trabajé con ellos directamente. Se Mm, identificaron los atractivos. El tema principal era como sacarle el potencial a subir el Cerro de la Cruz, la Nariz del Indio, ¿verdad? El cerro este que está Casa Sihuán, se llama. Y entonces ahí yo conocí a los grupos de tejedoras, que eran como dos o tres que con tinte natural, al grupo de las comadronas y al grupo de guías turísticos. No sabía como las intimidades o lo interno de qué era lo que estaba trabajando la funda en ese momento, pero estaban como en el momento que estaban como organizando y legalizando las asociaciones, porque para que ellas recibieran apoyo de parte de la ONG tendrían que estar legalmente organizadas, ¿verdad? Entonces, mm. o sea, inscritas como una asociación. Entonces estaban en ese proceso y yo solamente trabajé como los sitios turísticos y ellos como actores principales para atender, digamos, si uno llegaba a que el turista fuera a visitar como tenían las artesanías o con los guías para ver si ellos podían hacer el circuito, hacer el tour del café, un tour, el tour del tul el lago con los pescadores, ¿verdad? Que tenían sus cayucos o si algún día podía ir a hacer el tour por el Cerro de la Cruz. Y Ujú. ya después, cuando terminé de hacer mi tesis, me gradué, pues ya me quedé trabajando como parte de la Fundación Solar y ellos tenían varios proyectos, tenían el tren de aseo, tenían el tema de algo de agua y el tema de ecoturismo y yo me quedé como coordinando el tema de ecoturismo y ahí sí ya trabajé más directamente con la Asociación Rupalaj Kistalin, que era la Asociación de Guías Turísticos, que en ese momento eran como 12 guías hombres, todavía en ese momento no había ninguna guía mujer, y ya mi trabajo sí fue directamente con ellos. Ah, wow. ¿Y cómo, o sea que cuando tú llegaste, ellos ya habían iniciado su organización o tú empezaste a trabajar con ellos desde cero, digamos? Sí, eso que te comenté, estaban como legalizándose, Ah, ok. transformándose, sacando su papelería y su personería jurídica, que eso demora siempre como 6 meses. Y ya después, cuando yo empecé, ya estaban ellos, o sea, legalmente organizados. Y entonces empezó con el trabajo de, eh,
Bueno, de primero era todo el cómo ellos les tenías que enseñar, y eso yo lo aprendí en la funda, cómo funcionaba una asociación, cómo funcionaba una junta directiva, cuántos años duraba la junta directiva, cómo eran las votaciones, cuáles eran sus atribuciones. Eso fue como lo primero. Después se fue trabajando el tema de qué querían ellos, qué ideas tenían o sea, de hacer como asociación, que era lo que querían lograr. Obviamente, en el fondo, ellos lo que querían lograr era obtener como algo legal, algo formal que les generara empleo e ingresos directos, ¿verdad? Económicos. Y en la Fundación Solar, el, el objetivo del proyecto de ecoturismo era, o sea, lo que aprendimos en la U en aquel entonces, era ver a proteger los recursos del lago, sus atractivos turísticos, en los culturales y los naturales, ¿verdad? Ujú. Pero que generaran un impacto en las personas, porque se había demostrado que sí, por así las personas no iban a cuidar los recursos, sino que tenían que obtener algún tipo de beneficio. Pero el beneficio o sea, el que ellos más querían era el beneficio económico. Entonces, la idea era cómo ellos iban a generar estos ingresos a través del turismo. Y entonces empezamos a ver todo el tema de capacitarlos, de gestionar capacitaciones de todo tipo, desde el tema contable, cómo manejar, verá, cómo administrar el tema de primeros auxilios, porque si ibas a llevar turistas, podía haber ahí no hay hospital, había un centro de salud y es bien difícil, entonces por lo menos lo básico, ¿verdad? ¿Qué hacer si un turista ahí les pasaba algo? Entonces el tema de guiaje, todo, qué recursos naturales llamaban la atención, qué recursos culturales llamaban la atención, interpretación, les dimos cursos de interpretación turística ¿Qué es interpretación turística? o interpretación ambiental o cultural, ¿verdad? Cómo ellos explicaban el atractivo de una forma que le atrayera al turista y no se aburriera, no científicamente o lo que ellos querían demostrar, a veces no le llamaba la atención al turista. Entonces, qué le vendían al turista, qué le enseñaban, qué les interesaba al turista, digamos. Eh, ¿Verdad? A colocar precios, a calcular todo el tema de como los paquetes que se podían dar, la duración de los tours. Ujú. Y otro trabajo duro fue ya con ellos, fue todo el tema de la infraestructura, porque ellos eran parte o sea, eran contrapartes y, digamos, los donantes te daban una parte, ellos tenían que poner una contraparte, que era, verás, su tiempo de las reuniones, de las capacitaciones, de prepararse, pero también el tiempo en mano de obra local, ¿verdad? Porque muchas veces se encarecía el recurso y ellos apoyaron también, o se les pagaba como, ¿verdad? Como parte del trabajo que se hacía en infraestructura, ellos también se beneficiaban. Entonces empezamos a ver también, eso fue como ya la segunda parte, donde se contrataban, ¿verdad? Especialistas en interpretación, se contrató especialistas, por ejemplo, en aviturismo, en interpretación, para que hicieran todo el recorrido turístico del Cerro de la Cruz, del Cerro Cacacihuán, y personas que supieran cómo armar senderos en entornos naturales, ¿verdad? Que no perjudicara la vista, que se viera natural. Entonces, ver los materiales, trabajar con arquitectos, con albañiles, ver cómo se van los materiales. Y esa infraestructura duró por lo menos unos 2 años, hacer la garita turista, la garita donde cobraban, ¿verdad? En la paquía, donde cobraban en la entrada al cerro, trabajar con la municipalidad, con la policía municipal. En ese tiempo no había, pero ellos le decían cómo conformábamos eso. Toda esa fue la segunda parte, ¿verdad? Y ¿Cómo así trabajar, la segunda parte? o sea, la primera, como te dije, como la capacitación básica, y ya después toda la parte de la infraestructura y ya montar el O sea, proyecto. como que una parte fue todo lo de ideas, como que concretar planes y después la segunda parte ya fue como que empezar a ejecutarlo.
sí, el planes y capacitarlos un montón, o sea, eran reuniones de capacitar en todo tipo de valores, de cuidar el medio ambiente, de enseñarles otras cosas, de qué atractivos podía, o sea, eso, era como mentalizarlos en que podían armar un trabajo ordenado y bonito. Y bueno, todo eso estaba enlazado, muy enlazado con el proyecto del tren de aseo en aquel entonces de la Fundación Solar, de que desde entonces era un problema la basura y era bien bonito porque también paralelamente teníamos eh, como sensibilización ambiental con todos los colegios, escuelas y trabajábamos todo el tema de, en ese entonces, ¿verdad? Todavía separar la basura, de si la podíamos reciclar. La idea de ellos era armar el tren de aseo y también los de Rupalaj Kistalin, la Asociación de Guías, apoyaban en eso, ¿verdad? Entonces Wow. todo esto iba a apoyar el proyecto en general porque ibas a tener un pueblo limpio, ordenado, que gestionaba su basura, un proyecto turístico montado con valores en los que ellos estuvieran bien sensibilizados de los impactos negativos que podían tener. Se les explicaba en ese momento, pero no es lo mismo que cuando ya pasa que lo aprendes haciendo, de que iba a llegar tanta cantidad de turistas que iban a generar ruido, basura, contaminación visual. Y que o sea, que lo bonito que se veía natural el pueblo, que eso era lo que le gustaba a la gente, o sea, todo eso lo empezamos nosotros como que ellos lo visualizaran en algún momento, ¿verdad? Ujú. Pero yo me fui antes de que fue ya es el momento en que entró María José Mancía, que, que ya generó un poco más, ya llegaron los turoperadores, los turistas, etcétera. Y ya después que no estaba la funda, pues ya eso se fue de control y de las manos. A la gran, es un montón que conlleva y muchas veces no, o sea, como que no se sabe, ¿verdad? Sí, Entonces, la verdad. digamos, Ah, dale, de dale. la primera fase, o sea, tú dijiste que en total estuviste 6 años, de los cuales 2 eras estudiante todavía, Exacto. y de ahí Sí. los otros 4 estabas como ya trabajando con la fundación solar. En ese caso, ¿como Yo, cuánto tiempo te tardó o la sea, fase yo, 1 y la fase 2 en lo que tú estuviste? O es sea, que la verdad que no lo tengo así tan claro, pero sí, o sea, estando en la U, antes de cerrar, digamos, sí, 2002, 2003, estuve haciendo la tesis, pero sí estaba como ya trabajando en eso, en la funda, ya más formalmente después con todo este tema de, ya con la asociación, en la capacitación y toda la ejecución del proyecto, habrá sido 2004, 5, 6, 7, como 4 años. wow, es un montón. Y tú no tuviste, o sea, no titubeaste en decir, ay, me tengo que ir de la capital, de la vida que conozco de toda la vida, para ir a vivir a un pueblo en Sololá, en donde pues no tengo así como que a muchos conocidos. Bueno, sí conocías a algunas personas, pues, pero digamos que ese cambio cultural tan brusco no te generó dilema en algún momento. No, mira, no titubeé, pero, y no, o sea, no, eso no me causó ni dudas, no, fue bien fácil, pero creo que tiene mucho que ver, que, como te digo, a mí siempre me ha apasionado algo que genere valor, no en uno solo, verá, como yo no podría ser, digamos, vendedora de un producto, no podría porque no le encuentro sentido, solo como, Mm. voy a vender, voy a ganar y como que mi meta sea, voy a vender 50,000 para ganarme la comisión, o sea, no puedo. Entonces a mí eso me apasiona, como que sean proyectos que Ajá. generen valor, ¿verdad? Que tú estás ganando, estás haciendo lo que te gusta, pero Ujú. tú estás haciendo algo para beneficiar o mejorar la calidad de vida de un montón de personas. Sí, pues. Entonces, eso lo traigo. Y lo segundo, que creo que yo soy súper flexible y adaptable. Eso lo tiene que tener uno en el momento de trabajar en turismo o así que te vas de la capital, digamos, porque yo soy capitalina, pero mi familia es de pueblo, o sea, mi familia es de Baja Verapaz. Y yo toda mi infancia me iba cada fin de semana, sábado y domingo, a un pueblo, comía comida de pueblo, vivía
conocía, o sea, iba a Baja Verapaz, pero íbamos a Alta Verapaz, siempre paseo en el biotopo del Quetzal, en Alta Verapaz. Y mi papá era así, sábado, domingo nos íbamos y comíamos en la comida del pueblo. Entonces yo en San Juan, cuando de primero nos tocó vivir en la comunidad local, a mí me daban lo que me daban de comer y yo o sea, ni soy mañosa, también me gusta la comida. Tenés que tener esa sensibilidad, no sensibilidad, habilidad, porque las personas que no son flexibles y no se pueden adaptar, no pueden estar, digamos, en la casa de una comunidad local donde Ujú. la comida es totalmente distinta, pero a mí no, eso no me costaba, digamos, yo podía comer cualquier cosa y tampoco me enfermaba, entonces no me costó esa parte porque yo creo que estaba acostumbrada y me gusta. Ya. Sí, a veces es difícil y a veces no. Depende mucho de las circunstancias, ¿verdad? Y son cosas que muchas veces no nos ponemos a pensar. Yo sí me he ido a vivir a otros lados de Guate por trabajo y pues regreso el fin de semana a la capital. Pero, pero sí, sí, depende del lugar también. Regresando al tema del proyecto, ¿cuáles crees que fueron los mayores desafíos que vivieron en el tiempo desde tu experiencia? ¿Cómo pensás que los lograron superar? Perdón, otra vez. Ok. ¿Cuáles crees que fueron los mayores desafíos que vivieron en el tiempo desde tu experiencia con los grupos que tú trabajaste y cómo crees que los superaron? Ya, Como te había mira, mencionado al principio, esto tiene como que un objetivo educativo, entonces estos ejemplos son para ver si la gente puede aprender de la adversidad que pasaron otros y cómo lo lograron superar. sí, fíjate que de eso te quería hablar. O sea, esto, lo que te comenté anteriormente fue todo el tema con la asociación, con la funda un poco. En Fundación Solar habían especialistas agrónomos, había especialistas como auditores y todos nos apoyábamos en dejar el aprendizaje y todas las enseñanzas y transmitir todo el conocimiento que podíamos con el nivel educativo que tenía la gente, porque tampoco se podía algo muy avanzado ahí en San Juan La Laguna. Pero otra parte fuertísima del trabajo, que esa la ejecutó bastante Mónica Berchera, el tema era el trabajo que se hacía en alianza con la municipalidad. Yo creo que el desafío más grande, no solo en un pueblo, con una cultura y tradiciones tan distintas a las de un extranjero, un capitalino, o sea, alguien de la ciudad de Guatemala, y, no, y solo en las distintas etnias mayas o los distintos pueblos también tienen distintas costumbres y Ujú. su cultura es distinta, ¿verdad? Entonces, y es una cosa que tenemos los guatemaltecos de mucho chisme, de ver lo malo, era de por supuesto que hay que siempre evidenciar lo que se está haciendo mal, pero también hay cosas internas y mucho trabajo de hormiga, como le decíamos, que se va haciendo y a veces no se comunica bien. La comunicación no es efectiva. Entonces eso es súper importante, no solo en un proyecto de turismo, sino en cualquier caso, ver la comunicación, cómo, a quién y cómo transmitís tú la información, porque todos son chismes y siempre hay envidia de una asociación a otra. O sea, ha de ser dificilísimo la política, por eso es difícil. Entonces, es bien importante estos proyectos que tú querés generar un cambio o un beneficio a muchas personas, son complicados porque los tenés que, o sea, transmitir a un montón de personas. Entonces, por ejemplo, con el lado público es importantísimo, ¿verdad? Desde los COCODES, pero en el caso de San Juan, ¿verdad? Con la municipalidad había muy buena relación y depende mucho del alcalde que te toque, si es pila, si tiene visión y que pues, no sea corrupto. Y ese alcalde que nos tocó a nosotros era buenísimo, entonces era líder, era súper movido y todo lo que nosotros queríamos implementar, pues él decía sí, sí, se movía y hacía muy buen trabajo.
y nos daba todo el apoyo. Trabajamos muchas veces también capacitando a los concejales. Entonces creo que eso es bien importante, es un desafío, sí, porque como te digo, hay dimes y diretes que le dieron más a este, que le dieron más al otro, que pasó esto, que esta asociación el otro, pero la forma en que tú comunicas, tenés que hablar, reunirte, o sea, ese es el tiempo, eso es lo más importante, transmitir todo muy transparente a todos, ¿verdad? A todos los actores, hasta las iglesias, el alcalde, los grupos, a las personas, ¿verdad? Las pequeñas empresas que están ahí, las tiendas, todos tienen que estar sabidos qué es lo que se está haciendo, porque si no empieza los chismes, ¿verdad? O los malos comentarios. Entonces ese es un desafío bien grande. Lo otro es como el tiempo, porque uno quiere todo rápido y los tiempos en los pueblos son otra cosa, todo es Mm, muy despacio. Entonces hay que calcular bien eso siempre. Otro desafío es quizá como sacar de la burbuja a las personas, porque muchas personas no, eh, pensemos que trabajamos con señoras de 40, 50, 60 años o más grandes, incluso las comadronas, ¿verdad? Y nunca habían salido de San Juan. O sea, su mundo era San Juan. Entonces, no. tú quieres llegar a implementar, tenés una idea, por ejemplo, tú decís, ah, yo quiero ir a implementar un tour del café o un tour del tinte natural y lo quiero así y quiero que se vea así, pero tal vez las personas no lo visualizan. Entonces creo que es importante ese intercambio cultural hacia otro proyecto que parecido a lo que tú quieres montar, ¿verdad? Hacer intercambios culturales de turismo comunitario en este caso, o de lo que tú querrás montar. Si es un restaurante vegano, pues llévalos a un restaurante vegano, ¿verdad? Pero sacarlos de su burbuja porque ellos ven otra realidad y uno a veces dice, ay, son, no sé, montemos este proyecto de manejo de desechos, pues hay que ir a ver otros proyectos de desechos que vean que hay otro país, otras ciudades que se está haciendo. Y lo mejor, pues, sería otro país, de verdad, de sacarlos de este mundo, de este Como que pequeño darles mundo. la oportunidad, porque sí yo me he dado cuenta de que en muchos proyectos de turismo comunitario como que los que los que están siendo anfitriones no han tenido la oportunidad de ser turistas siquiera, ¿verdad? Exacto, eso, de ser turistas y de ver otra realidad que, porque uno les pone normas, reglas, mire, la gente tiene que hacer esto, 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 no tirar esto, tenemos que tener este orden, y así puros alemanes, era todo bien afinado. Sí, es cierto. Y, Y saber y que ellos lo ven así como, esta está loca, ¿no? Eso no se puede hacer. Y de repente ay, van a Alemania y todo funciona bien. Entonces, como lo más lindo sería esos fondos poderlos usar en algún momento para que la gente pues tenga ese intercambio, bueno, sí. porque Mira, eso yo creo que estoy es la no, felicidad. no 100% de acuerdo contigo, 1000% de acuerdo contigo. Y uno cuando lo logra es muy impresionante los cambios que se pueden generar. O sea, es como que puedes recibir 100 clases en una aula y no va a ser el mismo impacto que si hiciera un viaje de mediodía, ¿verdad? En- pero en mi experiencia cuesta mucho justificar esos fondos. Por ejemplo, si tú estás del lado del desarrollo del proyecto y tú vas con el que toma las decisiones de los fondos y le decís, hagamos un intercambio cultural o intercambio de experiencias para que la gente tenga la oportunidad de ver esto en otro lado. A mí sí me han contestado varias veces, yo no le voy a pagar vacaciones a una persona, ¿verdad? Ujú. Entonces, Pero sí, o sea, si lo justifica uno bien, los donantes, pues sí, a nivel nacional, sí se realizó y sí se hace. Y a nivel internacional, pues obviamente sale más caro. sí, Y a veces, por ejemplo, nosotros con el proyecto, bueno, cuando estuve en el proyecto en CONAP, en las áreas protegidas, a los guardarrecursos los intentamos llevar a México. Y ahorita no me acuerdo bien, pero creo que sí fueron para ver el manejo de un volcán, qué el volcán dinero. Tacaná del lado de México. O sea, Sí, por lo menos a México y tratábamos, y creo que no se logró por algo de la visa, pero sí, o sea, aunque sí ir a El Salvador, a Honduras, no serían nuestros mejores ejemplos, pues tal vez en el turismo de playa,
pero ir a un lugar que sea un ejemplo así Ay, no. mismo. Sí, digamos, Porque tú yo les he decís, viajado mucho a Baja California en el área como marino costera ujú, y como es caro y no puedes llegar a 15 gentes de una junta directiva o algo así, eh, lo que hemos tratado de hacer es como que documentar las experiencias para traerlas, pero no es lo mismo que vean una mini documental, un video, una entrevista, no es lo que mismo. ir y Sí, ver, así sí se puede proteger el mangle, sí se puede, y no solo protegerlo, sino vivir de eso, ¿verdad? Es exacto. interesante. O suponer que yo en aquel momento decía, bueno, como, no sé, enseñarles un video de Grecia, todo pintado del mismo color, con unas florecitas, o sea, nada, no hay rótulos, todo simple, o como esa vida simple, pero tan linda que viven los pueblitos en Francia, Italia, la comida, no puede, o sea, tú puedes ir a un lugar que tenga una mesa de un mantel de plástico, una flor de plástico, pero si todo está limpio y ordenado y la comida es autóctona y rica y limpia, o sea, eso le gusta a las personas y a veces ellos se quiebran la cabeza pensando que tal vez les tienes que dar algo que Ujú. la gente no quiere. Entonces, desde mostrar eso que tú decís, cómo cuidar algún recurso, nosotros me acuerdo que los llevamos a los proyectos de Alta Verapaz, a Bonfiltec, a Candelaria y eh, pues lo que nos sirvió es que ellos se comparaban, nosotros lo estamos haciendo mejor, nosotros Ah, estamos haciendo mejor esto, pero miren, ellos tenían todo el equipo de seguridad para bajar en las cuevas y entonces agarraban ideas, pero también se comparaban y entonces como que se motivaban y se incentivaban a hacerlo bien porque, verá, sí se podía. Entonces eso les ayuda un montón. qué buena que te le echaste de mencionar eso. Y contanos por qué dejaste de trabajar ahí. En el 2007 me quería ir a estudiar mi maestría, entonces pues apliqué a la universidad y ya me fui y se quedó María José Mancía en la parte que te comenté que se hicieron los fan trips Ya. y ya se invitaron a un par de turoperadores que se quedaron maravillados con San Juan y ya se quedaron conectados. Yo creo que hasta el día de hoy son los mayores clientes. Antes de la pandemia ya no cabía, o sea, lanchas de lanchas ahí en San Juan. Y siempre le cuento esta anécdota a Yuli, ya se la he contado varias veces, que en el 2014, o sea, yo me fui en el 2007 y de ahí, como a la 2008, empezaron a llegar turistas, digamos. En el 2014, que yo no sé si fue en el 2014 que regresé a Guate y fui a San Juan y los guías siempre me ubican, me saludan. Y entonces me dice un guía, ¿cómo están sus hijos? Porque yo conocía a las familias de muchos de ellos y me decía, ya está graduándose de la universidad y digamos que es mi tercer hijo, ya que ya tengo el tercero en la universidad Wow. cuando en la época del 2002, ya el 2007 se miraba más desarrollo, pero del 2002 al 2014 que un guía turístico te dijera eso, obviamente de la parte urbana de San Juan, porque ellos tienen aldeitas que son más pobres, ¿verdad? Ajá. Pero ya era así como no me quedaba wow, porque ellos ya habían pasado a trabajar netamente de la agricultura al turismo pero también, o sea, sí se siguen dedicando a sus terrenos, yo creo que más para autoconsumo, pero vivían totalmente del turismo y ya tenían hijos a los que les podían quizá pagar la universidad, ¿verdad? Entonces ya habían salido y lo traté de buscar, pero no lo encontré para ver si lo podías tal vez mostrar en pantalla en tu programa, pero ver las estadísticas yo me acuerdo que San Juan La Laguna y San Pablo La Laguna eran los municipios con mayor pobreza extrema y pobreza de Sololá. Santiago también estaba, pero San Pablo, San Juan. Y ya en el 2008 y 2007 ya habían salido de eso. Y ya me imagino que en el 2000 sería bonito ver que en el 2014 o sea, cómo eran las estadísticas de desigualdad y pobreza en San Juan, ¿verdad? Para ver cómo impactó el turismo en la vida de las personas, porque sí, eso es impresionante, salir
de extrema pobreza a pobreza, allá normal es un montón, ¿verdad? ¿En cuántos años? En 7. Pero me imagino que en pandemia, como ahí sí cero turismo, puede que ahorita las estadísticas estén malas, pero seguramente se van a recuperar. Y después que llegó María José, pues allá también se fue, Fundación Solar también se fue, creo que eso ya habrá sido en el 2010, 11, 12, no sé qué te dijeron, pero sí sufrió un impacto San Juan, que es ahora, creo que era como el siguiente tema que íbamos a hablar, que cómo lo veo, ¿verdad? Yo voy por lo menos una vez al año al lago, veo a la gente con la que trabajé, como te digo, ¿verdad? Pero sí, ya está muy saturado, muchos tuk-tuks. Ellos han tratado de ordenar el tema de los tuk-tuks. Este año sigue Flavio, si no es el alcalde directo, es como el jefe del alcalde porque está súper involucrado. Y el mismo alcalde que estuvo cuando yo trabajé ahí, porque él después Ujú. fue diputado, ¿verdad? Ah, ya. Y tienen los impactos de, ¿verdad? De los tuk-tuks, de la contaminación de ruido, contaminación visual, mucho adorno, mucho, ¿verdad? Eh, que yo, o sea, yo no, creo que el impacto está. Ahora, de cómo eso es neutral, porque a Julie y a mí no nos podrá gustar ciertas cosas, pero a otras personas sí. Mm. Eso es como neutral, ¿verdad? Y eso sí que no hay una verdad absoluta, pero lo que sí deben de cuidar es el tema de los impactos ¿verdad? Las costumbres o los malos hábitos o drogas, el ruido un poco, porque eso sí es un impacto que, o sea, que todos conocemos y la basura, obviamente, sigue siendo también parte de los impactos, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, la verdad es de que cabal eso hablábamos con Mónica, María José y Raquel, de que sí ha cambiado como el, el atractivo, tal vez si en algún momento fue la cultura sutuil, ahorita se ha transformado y que pues la Ujú. gente puede hacer lo que quiere. Y pues en esas están, ¿verdad? O sea, ya veremos cuáles son los impactos. Pero sí nos estaba describiendo María José un poco del tipo de turista, que antes tal vez era más extranjero. Ujú. Y ahora, después de la reapertura, después de la encerrona de la pandemia, es mucho más nacional. Creo que tiene que ver con modas y tendencias Ujú. que, que no gastan tanto como los extranjeros, ¿verdad? Obviamente, porque la capacidad adquisitiva es otra y los objetivos de viaje también son otros. Ujú. Pero, Son solo el fin de semana, tal vez, ¿verdad? también. Pero sí, a mí me impresionó. Yo fui en julio y habían muchas lanchas, más que nunca había visto. Ujú. O sea, había como de dobles y triples, que así como que cuando se estaciona la lancha te tenés que meter a la otra, te tenés que meter a la otra antes de poder Ajá, ajá, desembocar al muelle, ¿verdad? Eh, sí. sí, yo le deseo lo mejor a toda la gente de San Juan de eso. O sea que, porque de repente cuando no hay mucha planificación, esos, pues los que estudiamos estos casos de turismo, de, lo, de los que han tenido mucho impacto negativo o han disminuido el impacto negativo y logrado como potenciar el impacto positivo que deja el turismo, sí que se requiere planificación. Pero sí, María José nos contó también en su entrevista de que ahí la MUNI estaba como que actualizada, querían actualizar la política nacional de turismo comunitario. Entonces, creo que en eso están bien y que les deseamos lo mejor, eso sí. Sí, sí, la verdad que el turismo, o sea, es parte del ser humano y como te digo, no puede imponer, tiene que permitir que las personas evolucionen a su ritmo y es parte de la evolución del turismo o del proyecto turístico que ahí se instaló y uno lo tiene que comprender así como es, ¿verdad? Así él fluye solo, pero Ujú. sí pienso que si algo se debería de hacer o alguna ONG o alguna organización o la MUNI o llega un líder o verá lo que suceda, lo que Ujú. tienen que cuidar es el tema de los impactos, o sea, entrarle duro al tema de la basura, de ordenar, de regularizar.
lo básico. Ya después podemos ver otras cosas, pero el ordenamiento territorial, todo eso, Mm, o un tema de urbanismo, inclusive ya más avanzado, pero el primero, pues era, bueno, y una cosa súper importante que yo creo que también lo hemos hablado con tantas personas siempre es que trabajamos en turismo y queremos ir a implementar cosas, pero sí, el tema educativo en Guatemala es un tema. Entonces yo creo que en Guatemala hay que entrarle duro al tema educativo, o sea, que la gente se eduque, que salgan del colegio, que se capaciten, que aprendan muchas cosas, porque si no, por más que tú lleves alguna idea, algún proyecto, si no hay personas para que lo ejecuten y lo sigan adelante, es bien difícil. Entonces, la educación, y yo creo que en San Juan, pues el analfabetismo, pues también yo creo que ha de haber mejorado. Hay muchas escuelas a nivel, creo que se instaló hasta una universidad, está INTECAP, si no estoy mal. Entonces, eso va a ayudar un montón, ¿verdad? A que la gente se profesionalice y eso es también básico. sí. Solo para terminar en ese tema, creo que cuando nos tocaba a estudiantes ir ahí a San Pedro, que es el pueblo de la vecindad, ya había un desarrollo turístico, ¿verdad? Y había un Ujú, desarrollo turístico que no había sido planificado necesariamente, sino que ujú, simplemente como que turistas extranjeros conocieron el lugar, les gustó, se regó la noticia de que había un lugar lindo donde se podía tener bastante libertad. Y creo que en el tiempo desde que empezamos a ir ahí, que para mí en lo personal fue en esa clase de antropología aplicada en el ujú. 2001, Exacto. a después cuando ya en el 2004, cómo se había cambiado, pero no necesariamente para bien para la gente de la comunidad, ¿verdad? Ujú, ujú. Y en el 2007 ya avanzaban los años y se notaba que no había como una planificación. Creo que le tocó recibir un poco duro a San Pedro las consecuencias del turismo, ¿verdad? Así las que no son tan deseables, que mucha de la juventud quería interactuar con los turistas y había mucho, Choques. pues, mucho choque, muchas drogas, mucho Y licor. mucha influencia, mala influencia. Sí, pero eso, bueno, eso yo creo que era el tema del día al día cuando vivíamos ahí trabajando en San Juan. Era el tema que todos hablaban, los de la comunidad, que no querían eso y que tampoco querían el turismo de San Marcos, en el que es un desalojo total de la comunidad local y una apropiación al 100% de toda la parte más linda de la orilla del lago por los extranjeros y este turismo que le llamaban, o no sé si ahora le llaman New Age, también que imponía y influenciaba lo que, o sea, que si todos eran veganos y que no se puede comer fruta y que ahora, verá, hace poco nos reíamos, y a mí me caía re mal, que andan diciendo que prohíban los cohetes y las bombas cuando es parte de las tradiciones locales y que ellos se fueron a instalar ahí, o sea, independientemente que sea malo para el medio ambiente, los animales y que caigan mal las bombas, pero pues es un tema que no les incumbe a ellos, ¿verdad? Entonces, eso se hablaba desde todo el rato del impacto y la influencia que tenía el turismo en los pueblos aledaños y eso le ayudó a San Juan a que no querían lo mismo, pero ya tú media vez estás percibiendo, es otro tipo de turismo, eso es cierto, pero media vez y lo han cuidado, creo yo, porque no hay tantos bares y Ujú. ¿verdad? Ese tipo de negocios, pero media vez tú tenés ingresos económicos en esa cantidad. Mm, Sea, es que a veces, por eso digo, en eso es donde hay que fortalecerlos, porque el poder, el dinero enceguece y muchas veces queremos más, pero no vemos el impacto que estamos generando negativo. Es lo que ahora está de moda, ¿verdad? La sostenibilidad de que tu empresa genere riqueza, está bien, genere ganancia, pero que ahora nos preocupemos de ese capitalismo consciente que no perjudiques en otros aspectos a todas las personas que viven ahí. Entonces es algo que ellos tienen que trabajar, porque pueden caer en ese juego de, ay, qué montón de dinero y de riqueza y de todo. Esta Y es no, una pregunta que estaba más para el final, pero ya que estamos tocando el tema, ¿qué le recomendarías tú a alguien que le gusta ir a
viajar por los pueblos de Guate, ¿qué le recomendarías a un turista en el contexto de esta charla? ¿Cómo puede ser un mejor turista? Ay, o sea, es que depende del gusto de las personas, ¿verdad? Pero Sí, pero en el conocer contexto de lo que la estamos realidad, hablando, ¿cómo se bueno, puede como que aumentar el impacto positivo y minimizar el negativo de parte de toma de decisiones conscientes del turista que visita los pueblos de Guate, ¿verdad? sí, eso, ¿verdad? Que sean conscientes de lo que están haciendo, que todo genera un impacto, que siempre tiene que ir uno con respeto del lugar que visita y dejarlo como está, ¿verdad? El tema de ruido, el tema de la basura, compartir con las personas de la localidad y también comprar local, beneficiar a los negocios locales y cómo generar o esa buena influencia de decir, miren, lo natural nos gusta, o lo que no genera tanta basura, o nos llevamos nuestra basura, como ese tipo de cosas, ¿verdad? Dejarles ese tipo de enseñanzas. Ok. Cuando te tocó irte ya finalmente de San Juan en el 2007 y ahora que regresas, o sea, como que, ¿cómo fue para ti eso? Y ahora que regresas a San Juan, ¿cómo es para ti eso? O sea, ¿cuáles Eso son tus también percepciones? ya más o menos lo mencioné, pero como te digo, no voy mucho por las razones de cómo estoy ahorita, ¿verdad? Con mis hijos y todo, y me cuesta ir, pero por lo menos una vez al año voy, y sí, casi siempre voy a San Juan, visito un poquito San Pedro, voy a San Juan, y he ido viendo, ¿verdad? Que cada vez hay más negocios, pero sí veo mucha artesanía, mucho negocio local. San Juan sigue careciendo de servicios gastronómicos, no hay restaurantes, siempre ha costado eso ahí, no entiendo por qué. Cuesta encontrar un restaurante que siempre tenga comida, que siempre esté abierto, siempre o está cerrado, que es sábado, que es domingo, y que tenga buena comida, ¿verdad? No, Pero no, que, no. digamos, ¿qué sentís en cuanto a tus sentimientos cuando regresas? ¿Qué sentís? No, sí, o sea, le guardo mucho cariño y esa vez que se me acercan los días y me platican y doña Ana, ¿cómo está? ¿Verdad? Y que me cuentan y sí, recibimos tantos turistas, mis hijos están en la U, o sea, eso es gratificante, me emociona. Y, ¿verdad? Me siento contenta de haber sido parte de poner un granito de arena ahí, porque fue un gran equipo y, o sea, toda la comunidad, la MUNI, tuvimos como una suerte de que todo que tuvieran en esa época un alcalde que gestionaba, una comunidad que participaba. Entonces, fue como suerte y me alegra un montón haber sido parte de ver el desarrollo del pueblo, ¿verdad? O sea, te sentís contenta. Me siento contenta. Ya, ya, ya. Va buenísimo. ¿Harías algo en lo que viviste allá y ahora, en retrospectiva, con lecciones aprendidas de tu vida y todo, harías algo diferente? Ay, a ver, fíjate que yo siento que lo que hicimos en ese momento, pues era lo que se necesitaba, era lo que estaba. No, no, no siento como que haber hecho algo distinto, no. Algo diferente. No, como te digo, me hubiera gustado eso, de tener la oportunidad de llevar a las personas como a un proyecto fuera de Guatemala. Eso quizás nos faltó. Eh, Creo que algo muy, muy bueno también fue, llegaron muchas personas profesionales a implementar el proyecto que hasta no, o sea, aprendíamos todos ingenieros industriales con las artesanías, y hacían cosas bien lindas, ¿verdad? Y la idea era como armar empresas que pudieran hasta exportar sus productos. Eh, Hicimos un montón de cosas que en ese momento eran ideas y a veces funcionaron, a veces Ujú. no, o a veces ya no se les dio el seguimiento, mucha gente que fue a poner todo ahí, ¿verdad? No solo su tiempo, sus conocimientos, y todos eran como súper gentiles en ir a enseñar y a capacitar a las personas en sus temas, ¿verdad? Entonces,
La verdad que algo que habría hecho diferente no te podría, eso, haber podido llevar a las personas a otro lado para que se incentivaran y motivaran más. ¿Va? Y habiendo trabajado en esa ONG, habiendo sido partícipe del proyecto de desarrollo de turismo comunitario de San Juan a la Una, y ya lo es medio mencionado en el transcurso de la plática, pero condensando, ¿qué top 3 tips darías a alguien que quiere hacer algo similar en otras comunidades, ya sea en Guate o en otro país? Pues no importa. Mira, el número uno es involucrar siempre, o sea, a la MUNI, al sector público, a todos los actores posibles. Es muy difícil uno querer, por ejemplo, implementar un proyecto de lo que sea. Siempre te vas a topar con algo público y entonces, o sea, tenés que trabajar el público con lo privado, sí o sí. Lo segundo es la comunicación que te dije, tiene que ser efectiva, de horizontal, y las personas que trabajen, que no son de la comunidad, o sea, que vengan de afuera, ya sean extranjeras o de otro lugar, ¿verdad? Externo, tienen que ser muy flexibles, muy adaptables, y uno se tiene que quitar todos los prejuicios habidos y por haber, porque muchas veces uno dice, ah, esta comunidad es así, 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 y llegas y las personas pueden llegar a ser diferentes, pueden llegar a aprender, pueden llegar a captártelo, pueden aprender un montón y te pueden enseñar un montón a ti también. Entonces, quitarte todos los prejuicios y no ir a imponer, ¿verdad? Ser flexible en eso, sino que escuchar y tratar de consensuar y oír las ideas de todo y la tuya también. Obviamente tú tienes un objetivo y una meta. Yo quiero implementar este tipo de proyectos, les voy a enseñar, como un vendedor, ¿verdad? Los voy a convencer, les voy a mostrar, a ver si me lo compran. Pero si no me lo compran, pues no me lo compran, no hay que imponer, ¿verdad? Mm. Esa sería la número dos, como tomar la idea de todos y la comunicación, ¿verdad? Y la número tres, lo que ya te dije, ¿verdad? De tener intercambios para abrirles el mundo a las personas de lo que se puede llegar a hacer, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, esa era la última pregunta de esa línea de cuestionamiento, pero tengo otras preguntas más cortas. El objetivo de esto es Ujú, como que tú digas lo primero que se te venga a la mente sin ahondar mucho en la respuesta, que sea breve, ujú. y es solo como Ok, para ir generando una idea de las respuestas, para ver las tendencias y analizarlo, ¿verdad? Para ver qué más se puede hacer por Guate. ok, Lista, va. sí, ¿Qué es lo que más te gusta de ser guatemalteca? el clima. ¿Sí? Me encanta el clima, lo amo. Sí, es que ya tuviste la oportunidad de vivir en otros países, ¿verdad? Entonces, yo siento que el clima es buenísimo en Guate, pero que a veces no nos damos cuenta porque siempre está. Bueno, y la verdad que me gusta también el clima y la comida, o sea, las frutas y las verduras, la cantidad de cosas que tenemos. Buenísimo. ¿Cuál crees que es la mayor fortaleza que tiene Guatemala? Ay, obviamente yo creo que o sea, su gente, y eso no es así como decir, ay, su gente que son bien amables, en esa línea también, pero, eh, o sea, es un país joven, no es un país envejecido y dicen que entre los niños y jóvenes y las personas, verá, hasta los 35 años es más del 60%. Y la fuerza en eso, en conocimiento, fuerza laboral, en Ujú. ideas y en generar es su mayor fortaleza, ¿verdad? Si lo sabemos potenciar. ¿Y qué crees que necesita Guatemala para recuperar su autoestima? Híjoles, ahí sí estamos algo fregados. Siento que una bomba atómica, no, son mentiras. Eh, eh, o sea, es demasiada noticia negativa, pero la verdad que muchas de las noticias negativas son verdad.
Entonces, creo que nos tenemos que involucrar en generar cambio, porque si no nos involucramos y todos están yendo de Guatemala, nadie va a hacer nada por este país y no va a haber cambio. Y entonces ya cuando uno sea parte del cambio, porque el cambio está en uno mismo también, también dar a conocer lo bueno, porque obviamente hay muchas malas noticias en el tema político, de corrupción, del gobierno, ¿verdad? De los distintos gobiernos, pero también tú que has trabajado en lo público, yo también, o sea, hay gente maravillosa ahí trabajando y sí hay cambios y proyectos, pero eso nadie lo habla y nadie lo conoce, entonces sí hay mucho malo, pero también hay mucho bueno. Entonces, como también dar a conocer esas cosas que se van haciendo, porque cómo cuestan, e involucrarte. Buenísimo. Ahora, ¿qué sentís cuando escuchas estas palabras? Atitlán, sentimientos, Mágico. Ah, sentimientos, mágico. como sentimiento magia. Ajá, Va. es mágico. Tikal, Ah, Tikal es impresionante. Grandeza, no sé, gigante. patria, Híjoles, no soy para nada patriótica, ¿eh? Me pasa algo que trato de aplicar eso de lo global y que todos somos un todo, entonces amo como el mundo en sí y digo, no, eso de Guatemala y Guatemala no me gusta mucho, pero cuando hay un partido de fútbol o algún deporte, se me sale lo guatemalteca así en la piel, así, ¡guau! Eso tal vez. ok, antigua Bonita, Antigua es linda. y en sentimiento. Antigua, que por eso como hermoso, bonito, lindo, me gusta. Buena energía, tiene buena energía. Bueno, ahí estamos. Esas eran todas las preguntas y te agradezco tu tiempo, re bien. Te agradezco el tiempo, de verdad. Y ahí te cuento cuando esté publicado.